Dios les bendiga. Desde Merlo, Buenos Aires, en la República Argentina, nos internaremos en una nueva reflexión de la página Entrenamiento Ministerial del hermano Pablo Orordia. Leemos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 23 al 26. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que él le dijo. Amén. Una idea muy popular es que no importa lo que uno crea, solo que sea sincero y que viva fielmente de acuerdo a su creencia. Pero nadie cree que este principio de acción es válido en otros asuntos. Muchas empresas quiebran aunque sus directores sean sinceros. En muchos matrimonios, uno de los dos ha sido engañado aunque haya creído en su pareja. Nadie piensa que este principio sirve en asuntos de la ciencia. Si se toma veneno, por ejemplo, se muere por más sincero que uno sea. Entonces, ¿por qué se aplica este principio solamente en temas de fe? ¿Enseña la Biblia que no importa lo que uno crea con tal que sea sincero? Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 de Reyes 13 tenemos el caso del varón de Dios que creyó en una mentira. Un hombre de Dios, o profeta, fue enviado por el Señor a Betel para denunciar la idolatría del rey Jeroboam. La misión de este siervo de Dios demuestra la bondad del Todopoderoso, porque da oportunidades para que reconozcamos nuestros pecados. El hombre de Dios denunció el altar y profetizó las reformas del rey Josías, que vendría 300 años después. Esta profecía demostró la omnisciencia, o todo conocimiento de Dios. Y si Dios es omnisciente, entonces también es omnipotente o todopoderoso. Los oráculos de los dioses paganos eran vagos, oscuros y no tenían sentido. Pero esta profecía fue clara y precisa, aún nombrando al rey que 300 años más tarde efectuaría las reformas. Luego da una señal, como credencial, para probar que Dios le había enviado. El altar se quebraría y la ceniza se derramaría, cosa que finalmente instantes más tarde sucedió. ¿Cuántos cultos serían estorbados hoy mismo si Dios hiciera algo semejante para demostrar el desagrado que se realiza en muchas congregaciones y servicios? El rey extendió su mano diciendo: «Prendedle a ese profeta», porque quería callarlo. Fue irreverente ante Dios y por eso quería callar al mensajero. Pero su mano no podía lastimar al profeta, sino que al instante se le secó y no la pudo enderezar. Los que pelean contra Dios se dañan a sí mismos. Luego el rey pide la restauración de su mano y el profeta le concedió su petición. El rey dice: «Pide a tu Dios que me sane». Supuestamente creía en Dios, pero no dijo «mi Dios» o «pide a Dios», porque sabía que ya no era su Dios. Él dijo: «Pide a tu Dios». El rey no se preocupaba por su alma, sino por su mano. El varón de Dios pagó bien por mal orando por el rey. Entonces éste lo invitó a comer con él y a recibir una recompensa, cosa que no fue aceptada por el profeta. «Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová», le contestó. Luego regresó por otro camino, como el Señor le había dicho. ¡Qué hombre ejemplar! ¡Qué obediencia! Había pasado pruebas severas sin falta alguna. No fue posible comprarlo. El profeta Balaam y Judas fueron comprados en sus momentos.
Aceptaron dinero por sus hechos malvados. Pero no fue posible comprar a este varón de Dios. ¡Qué hombre tan admirable! Qué bueno si este versículo hubiera sido el fin de esta historia. Pero lamentablemente, la narración no termina aquí. Los hijos de un viejo profeta le contaron este evento a su padre, quien fue tras el hombre de Dios, lo encontró y le invitó a volver a comer pan con él. Recordemos que Dios le había dicho que no se quede a comer en ningún lado ni que regrese siquiera por el mismo camino por el que había ido. Solamente que cumpla con su misión y vuelva a su tierra. Pero esta vez más, el profeta, sabiendo esto y recordándolo, rehusó la invitación. Sin embargo, el viejo profeta de Betel mintió al hombre de Dios, diciéndole que un ángel se le apareció y le dijo que lo trajera a su casa para comer pan. El hombre de Dios estaba oyendo voces conflictivas. ¿A quién creería? ¿Escucharía solamente a lo que Dios le había dicho? ¿O aceptaría la palabra de este profeta desconocido que dijo que un ángel le había hablado? Al varón de Dios, al instante se le olvidó lo que el Señor le había dicho, y creyó al profeta de Betel. Volvió con él y comió pan en su casa. Estando en la mesa, el Espíritu de Dios habló por la boca del viejo profeta, denunciando la desobediencia del hombre de Dios. Como resultado de su desobediencia, ya al regresar, un león le mató en el camino. En las primeras pruebas o tentaciones, el hombre de Dios no había fallado, pero en la última sí falló. Le hubiera convenido preguntar por qué el viejo profeta vivía en esa ciudad corrupta, en medio de tanta idolatría y rebelión contra Dios. ¿Por qué no volvió a Judá como los demás fieles? ¿Qué había hecho para oponerse al rey? ¿Había clamado contra el altar? Obviamente él estaba callado en Betel, uno de los centros principales de idolatría y corrupción religiosa. ¿Qué pruebas presentó el profeta de Betel para demostrar que en verdad un ángel le había hablado? El varón de Dios entendía perfectamente que Jehová le había enviado y que estaba con él. Le dio una clara señal cuando se rompió el altar y cayó sus cenizas. Que le había prohibido también Dios comer pan en esa ciudad y que debería volver a su tierra por otro camino. De eso estaba seguro, pero en cuanto a lo que le dijo este profeta, no estaba seguro de nada. Simplemente le creyó sin prueba alguna. ¿Por qué le creyó el hombre de Dios? Esta prueba es la que destruye millones de almas hoy en día. Es la prueba de la mentira en la boca de líderes religiosos. Mucha gente muy buena y noble, gente de valor, rechaza muchas tentaciones, pero caen en una pequeña trampa. El varón escuchó: yo también soy profeta. Con esa frase se suavizó la resistencia del hombre de Dios. No solamente era profeta, sino también un profeta de más edad. El hombre de Dios debe de haber pensado que seguramente este anciano merecía el respeto. Hoy en día, si algún hombre dice, y mayormente si es mayor de edad, dice yo soy predicador, o yo soy pastor, o yo soy sacerdote, no faltan personas que les creerán, por más falsos que sean. Son engañados porque los tales son muy sinceros, muy piadosos, o simplemente son gente mayor. ¿Cómo podemos saber si nuestros guías son ciegos? Todos los guías religiosos son ciegos si no siguen la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Cuántas personas dirán en el día final: fui sincero pero me engañaron? Sean padres de familia, sacerdotes, pastores o evangelistas, no debemos creerles si no traen la doctrina de Cristo. Dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga, y también escudriñad las Escrituras. Dice Lucas en el libro de los Hechos que los creyentes de Berea eran nobles porque escudriñaban la palabra de Dios cada día para ver si era cierta la predicación que oían. Dice Juan: probad los espíritus. Y dice Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. En nuestra historia, los eventos indicaron que Dios causó la muerte del profeta. El león mató al hombre de Dios, pero no comió el cuerpo ni dañó al asno. Este fenómeno indica claramente la intervención divina. ¿Cuánto le costó esa comida? Una comida le costó a Esaú su primogenitura. Esta comida le costó al varón de Dios su vida. Al leer esta historia, algunos seguramente tendrán mucha simpatía para con este hombre de Dios, diciendo: pero él fue engañado. Sí, fue engañado, pero nadie es víctima indefensa de la mentira. Ahora, ¿qué motivos tuvo el viejo profeta de Betel para mentir al colega de Judá? No lo sabemos,
pero lo engañó. El peor ataque que como iglesia podemos sufrir es el de falsos maestros que dicen hablar de parte de Dios. Para no ser fácilmente alcanzados por la mentira, debemos tener muy en claro la voluntad de Dios para nuestra vida. Si el profeta de Judá no se hubiera quedado tranquilo debajo de un árbol, nunca habría corrido peligro. Es básico, si te quedas en el territorio de la tentación, serás una presa más fácil para el enemigo de Dios. Si te apresuras a llegar a tu verdadero destino, si no te distraes con cosas pasajeras y sin valor, puedes estar más seguro, porque estarás en los brazos protectores del Señor. Para decirlo de otra forma, el profeta mentiroso lo alcanzó porque el profeta anónimo se dejó alcanzar. El profeta mentiroso fue usado por el padre de la mentira. Pero eso no significa que haya dejado de ser profeta. Solamente nos muestra que tú y yo podemos caer en cualquier momento sin importar cuál sea nuestra historia en los caminos del Señor. Es lamentable ver cuántos son engañados siguiendo ciegamente lo que algunos hombres les dicen, porque no dedican tiempo a leer y entender la palabra de Dios, quien puede darles claridad y certeza de que si lo que les están diciendo está de acuerdo a la voluntad divina. Muchos respetan títulos humanos, sean sacerdotes, pastores, apóstoles, profetas o papa, pero no obedecen el mandato de nuestro Señor de escudriñar las Escrituras, donde encontraremos el camino, la verdad y la vida. En esta historia hemos conocido a dos profetas, uno que al principio cumplió con las indicaciones de Dios, pero luego desobedeció y sufrió las consecuencias, y otro profeta que si bien en otros tiempos servía y llevaba la palabra de Dios, por soberbia y haciendo alarde de su título, usó palabras que salían de su interior, pero no del corazón de Dios. Porque la vieja naturaleza del creyente es algo que persiste siendo mala y pecaminosa hasta el fin, tratando de resucitar aún después de haber muerto a los pecados pasados. Pero cuando acudimos cada día, vacíos e impotentes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para recibir vida, fuerza y guía, llegamos a ser fortalecidos por su Espíritu Santo para llevar frutos de justicia para la gloria de Dios. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí, no hay enfermedad que ante Él se levante, no. Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo